Bien, pues empezamos con la segunda parte. Bien, entonces aquí la situación, ¿verdad? Es que estábamos ya hablando, es acerca de los libros y de cómo fueron inspirados. Más o menos se tardó entre unos 1400 a, a casi 2000 y fracción de años en los que se logró recopilar todos estos datos. La palabra Biblia en realidad es biblios, que significa libros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que representa. Por eso cuando usted ve que en el Apocalipsis dice, y los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados por los libros que estaban ahí, lo que estaba escrito en los libros, de estos libros están hablando, ¿sí? Y después se abrió otro libro que es el libro de la vida. Entonces, aquí nosotros tenemos que preocuparnos por estos libros. Dice la escritura en Josué 1:8, desde tiempos remotos nos hablaba acerca de la inspiración en la escritura. Y si nos vamos mucho más atrás, hay más tiempo, como por ejemplo en Deuteronomio capítulo 6, donde está el corazón de la ley. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. ¿Sí? Y no tendrás dioses ajenos delante de mí, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, esa es su ley. Estas palabras que te doy las atarás en tu mano derecha y las pondrás como frontales en medio de tus ojos. Entonces aquí está hablando, ¿verdad?, de la escritura y de la importancia que tenía la escritura desde la antigüedad. Más adelante, ¿verdad?, lo vemos, se le conocía como la ley, ¿verdad? Más adelante la vemos en Josué cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces esto nos habla a nosotros, ¿verdad?, de la confianza que debemos depositar en la palabra de Dios y de lo importante que es la palabra de Dios para nosotros. Ahorita hay muchos versículos claves que vamos a ver aquí, pero que en realidad, ¿verdad?, la Biblia fue planificada en la manera en que se tenía que escribir. El hecho de que sean 66 libros, ¿verdad? Uh, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, nos está hablando, ¿verdad?, que hay algo especial en estos libros, ¿verdad?, que son muy, muy indispensables. Más adelante, ¿verdad?, podemos ver, no sé si usted sabía, lo he dicho en otras clases, pero el libro de Isaías contiene 66 capítulos. Y cada capítulo, si usted va, correlaciona cada capítulo al libro que le corresponde en la Biblia. Como por ejemplo, si usted va a Isaías capítulo 1, le va a referir algo de Génesis. Capítulo 2, algo de Éxodo. Capítulo 3, algo de Levítico. Y así sucesivamente hasta que llegue, ¿verdad?, al 66, que le va a hablar algo de Apocalipsis. Entonces, es necesario que nosotros sepamos que Isaías es la Biblia entera, ¿sí? Entonces debemos nosotros de saber todas estas cosas, hermano. Vamos a escudriñar las escrituras. Dice la escritura, escudriñar las escrituras porque en ella os parece que está la vida eterna. Y ahí está la vida eterna, en las escrituras. El cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará, dice el Señor, ¿verdad? Entonces quiere decir que la palabra se tiene que cumplir, todo lo que hay en ella, y que es veraz, ¿verdad? Más cortante que espada de dos filos, penetra hasta el corazón, ¿verdad? Discierne. Entonces vemos nosotros ahí, ¿verdad?, que la escritura tiene un poder tremendo, hermano, una importancia tremenda. Vamos a leer las citas en clase y usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, desde Timoteo, así como en la segunda carta de Pedro, en los Salmos, de qué manera la Biblia nos habla. Fíjese lo que dice aquí. Dice segunda carta a Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le habla a Timoteo y le está hablando que desde la niñez fue instruido. Claro, Timoteo venía de linaje judío, ¿verdad? Hebreo. Ellos, a pesar de que su padre era griego o heleno, ¿verdad?, él era hijo de madre judía y su abuela también era judía. Entonces él tenía esa salvación, ese conocimiento en la palabra de Dios, en la ley, desde su niñez. Por eso Pablo aquí le hace mención. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice el verso 16, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra.
Y luego nos vamos a la segunda carta de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Salmo 19:7 nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que que destila el panal. Verso 11 nos dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos, hablando de los mandamientos, hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Persevera también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y por último, Salmo 119, del 105 al 112. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Juré y rectifiqué y guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. ¿Cuáles son los sacrificios de la boca? Las alabanzas. Mi vida está en continuo en peligro, pero no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Ahí nosotros vemos, ¿verdad? Que cuando habla de la ley, cuando habla de la palabra, también le llama estatutos, preceptos, porque hay 613 de ellos, ¿verdad? Es por eso que 6, 1 y 3 son 10, igual que los 10 mandamientos, porque así es, ¿verdad? En la Biblia existe mucho la numerología también. Y todo tiene mucho que ver, ¿verdad?, con las palabras. Recuerden que las palabras judías, el alfabeto judío, no solamente son de la Aleph a la Tav, sino que también, ¿verdad?, son 22 letras. 22 es el número del Mesías. Esas 22 letras, ¿verdad?, también son exclamaciones, también son números, también son expresiones, también son notas. Entonces nosotros vemos que ese vocabulario, por eso Dios lo escogió de esa manera, porque era un vocabulario que se prestaba para hacer todo este tipo, ¿verdad?, de enseñanza profunda. Entonces, ¿qué vamos a ver más adelante? Vamos a ver acerca de que la clase nos habla de 3 puntos básicos. La escritura es divinamente inspirada. La escritura es revelación de Dios y la escritura da dirección divina. Entonces aquí vamos a hablar de, ¿verdad?, de inspiración, de revelación y de dirección. Y aquí es donde nosotros vamos a tener que entender que la única manera de interpretar la Biblia no la menciona Jeremías. Y Job también nos habla la manera de entender la palabra. Y fíjense lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La única manera de entender la Biblia es clamando a Dios. Él nos va a traer esa revelación. Él nos va a responder y nos va a enseñar las cosas que están ocultas aquí y que nosotros no conocemos. ¿Ok? Más adelante vamos a ver también, ¿verdad? Aquí de Job, ¿verdad? Que dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Dice, y ahora me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Dice, porque ¿quién es el que oscurece el consejo sin sabiduría? Yo hablaba lo que no entendía, ¿sí? Entonces él está hablando, ¿verdad?, de que hay cosas que están aquí, pero están oscurecidas y hablamos lo que no entendemos. Tenemos que primero escudriñar y entender para poder nosotros seguir adelante en este conocimiento. Entonces la Biblia es un libro, son un conjunto de libros muy interesantes, ¿verdad?, del cual nosotros podemos en realidad sacar mucho provecho, ¿sí? En otras palabras también se refiere a la escritura como la sabiduría, como el temor a Jehová, ¿verdad?
son otros nombres que tiene la escritura de Dios, ¿verdad? Se le conoce también como la escritura, se le conoce como las sagradas escrituras, se le conoce como la palabra de Dios, se le conoce como verbo, se le conoce, ¿verdad?, de una múltiples formas, ¿verdad? Pero la Biblia también sabemos que se personificó y fue en Jesús. Él es el verbo hecho carne, el verbo es la palabra, pero esa palabra se volvió carne y anduvo entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios. Jesucristo es la ley que anduvo caminando, es la profecía que anduvo caminando. Él es la palabra de Dios, la palabra hecha carne. Entonces por eso es que nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios puede instruirnos, ¿verdad? A vivir una vida distinta. Aquí hace una alusión, y fíjese lo que dice aquí. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces, lo único que puede cambiar a un ser humano es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no nos cambia, entonces no nos va a cambiar nada, ¿sí? También en Eclesiastés nos dice, ¿verdad? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque ciertamente Dios traerá todas las cosas a juicio, sean buenas o sean malas. Quiere decir que Salomón, que fue el hombre más sabio e inteligente sobre la tierra, dice la Escritura que cuando ya logró aprender de todo, saberlo todo, finalmente él reconoce que todo viene a dar donde mismo. El Señor, el temor de Dios, el guardar sus mandamientos, eso es todo del hombre. No hay nada más, no hay nada más allá. Eso es todo. Se lo está diciendo el hombre más sabio que vivió en esta tierra. Y dice, ¿sí?, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Entonces quiere decir que todo lo que él logró aprender lo llevó de nuevo al inicio, la palabra de Dios. Esa es eternamente para siempre, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué más nos dice aquí. Ya sabemos que la Escritura fue divinamente inspirada. Vemos, ¿verdad?, donde dice Pablo, donde Pedro nos dice, si se fija aquí, dice el verso 21, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, o el Ruach HaKadosh, ¿sí?, o la Shekinah, o la divina presencia, como usted le quiera llamar, en hebreo, en español, en cualquier idioma. El Espíritu Santo siempre ha estado presente porque es el que trae la inspiración, aunque la autoría es de Jesucristo, ¿verdad? Él es quien estuvo detrás de todo esto. ¿Quién fue el que le habló a Ezequiel? ¿Recuerda lo que le he dicho? Dice, yo estoy en contra de los pastores, ¿sí?, y de todos esos, dice, que han engañado al pueblo. Dice, por lo tanto, yo descenderé y habitaré entre ellos y caminaré entre ellos, ¿sí? Y le estaba hablando Jehová. ¿Quién era Jehová? ¿Quién era Elohim? Porque Jehová es Elohim. ¿Quién es Elohim ahí? Recuerde que Padre, Hijo y Espíritu Santo son una Trinidad hermosa, ¿verdad? Pero que son uno. Y muchas veces cuando decían los profetas, me habló Elohim, me habló Jehová, pero ¿cuál de los tres? ¿Sí? Porque en unas veces se nota la autoridad del Padre, en otras se nota, ¿verdad?, la misericordia del Hijo, y en otra se nota, ¿verdad?, la inspiración también del Espíritu Santo. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ver que los tres estaban en conjunto tratando con el hombre desde la antigüedad, inspirando estos libros y trayendo, ¿verdad?, la autoría en todos estos libros. Entonces vamos a ver más adelante. El segundo punto nos habla acerca de que la Escritura nos da revelación. Y ahí estamos hablando de Pedro. Pedro dice que todo, absolutamente todo lo que se ha profetizado ha sido inspirado por Dios y ha sido útil para nosotros, ¿verdad? ¿Qué es enseñar doctrina? Podríamos decir. La enseñanza de la verdad de Dios que proporciona principios específicos sobre Dios y sus mandamientos.
¿Para qué nos sirve el redarguir, el corregir, el instruir? Bueno, porque el enseñar nos da a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos, acuérdense que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces cuando viene, ¿verdad? Esta verdad a nuestra vida, nosotros sentimos de parte de Dios, ¿verdad? Ese sentimiento de aceptar nuestros errores y de poder corregirlos, que es lo que sigue, y después, ¿verdad? Podemos ser instruidos. Pero aquí nos habla de que siempre va a existir la revelación. Dios siempre va a existir, ¿verdad? En la revelación. Dios ha dado su ley, dio mandamientos, dio preceptos, dio estatutos. Y recuerde lo que le he enseñado antes, cuando Dios da un mandamiento, ¿sí? Es porque hay pecado presente y tiene que dividirlo. Tiene que dividir el pecado, ¿sí? De la justicia. Entonces, por eso se dan mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que en el huerto del Edén ya había pecado. Sí, Satanás ya estaba ahí. ¿Sí? La serpiente también estaba ahí y era astuta. Por eso Dios le dijo, de ese árbol no vas a comer. Ese es un mandamiento. ¿Sí? Entonces, Adán desde un principio recibió mandamientos. Tú no puedes ir y comer de algo que Dios te está diciendo que no hagas. Y de ahí viene toda la escritura. Porque la escritura lo que hace es de que nos da consejo de cómo vivir la vida, de cómo le agrada a Dios que nosotros nos conduzcamos. De lo contrario habría un caos, habría un desorden. Es por eso que es necesaria la ley para tratar de traer estabilidad. La ley lo que hace es de que trae civilización, trae estabilidad. Entonces nos da también moral, ¿sí? Para que nosotros nos conduzcamos de una manera apropiada, decente, ¿verdad? Apta para seguir con la idea original de Dios, que es la procreación del ser humano, y que el ser humano siga procreando, que siga siendo de bendición en la tierra, ¿verdad? Que siga sojuzgando la tierra, los animales, todas las cosas. Ese es el plan original de Dios. Y que vivamos felices, que lo hagamos de una manera correcta, porque cuando nosotros actuamos en justicia, cuando nosotros somos fieles, leales, eso acarrea una felicidad y una paz. Pero cuando no lo hacemos, pues entonces también acarrea un desorden, ¿sí? Vamos a ver qué más nos dice la escritura. Bien. Nos habla también acerca, ¿verdad?, de la dirección que nos da la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de dirección, hablamos de diferentes tipos de conducta, ¿verdad? La cual nos puede ayudar a nosotros a sobrellevar en los puntos de vista morales. Que eso ahorita está muy debatido, ¿verdad? La moralidad del Antiguo Testamento la va a encontrar en Levítico capítulo 20. La moralidad del Nuevo Testamento la va a encontrar en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Ahí nos habla un poco acerca de cómo nosotros debemos de conducirnos en cuanto a cuando nos casamos, a nuestra vida sexual, a nuestra vida moral, ¿verdad? Entonces, de ahí viene, ¿verdad? Que le agrade y que no le agrade a Dios. Y ahí es donde nosotros entramos en un debate tremendo, especialmente en un mundo donde ya hay diversos géneros, bueno, que se los inventan, ¿verdad? Porque realmente nomás existe el hombre y la mujer. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás es un problema psicológico y es un problema diabólico, ¿verdad? El cual ya da otra cosa, ¿verdad? Pero en realidad Dios dijo, varón y hembra los creó. Así es, y no hay otra cosa. Y si tú crees otra cosa, te lo estás inventando porque no existe, ¿verdad? Y podrás pelearlo y decirlo, pero no existe. Entonces, aquí la situación es de que también a partir de eso, que es la base de la sociedad, viene la familia. Formarán, los dos se unirán y formarán una sola carne. Una sola carne no solamente está hablando de que los dos serán uno, sino que también formarán una sola carne hablando de que tendrán hijos que heredarán la genética de ambos, ¿sí? Y que
lo que hay en ellos dos se perpetuará en un hijo. Ahí es donde se junta una sola carne. Yo les invito a que lean un libro que se llama La voz de la Torá, del reverendo Munk. Ah, lo pueden encontrar en una página que se llama neorá.com. Son libros judíos en español, no son cristianos, pero que nos ayudan a entender el Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros es un comentario bíblico, viene, ¿verdad? Los 5 libros ahí, y conforme se va leyendo abajo, te va dando una explicación, ¿verdad? Como un comentario, y puede darte mucha luz a entender realmente, de acuerdo con el idioma original, los 5 libros, y te va a servir bastante, la verdad. Bien, ¿por qué? Porque Dios diseñó la ley para perfeccionar al hombre. Óigalo bien, no para salvarlo, porque como no se iba a poder cumplir, no iba a poder alcanzar el objetivo que sería la perfección del hombre. Entonces, pero trató de hacerlo, trató de apartarlo, y apartarlo es santo. Quiere decir que trató de hacerlo santo. Lamentablemente no se pudo porque nadie podía cumplir la ley. Entonces, pero se trataba, ¿verdad?, de apartarse, de no hacer lo mismo que hacían las otras naciones, de tratar de vivir una vida piadosa, distinta a las demás naciones. Y en su parte la ley lo logró, ¿verdad? Por eso el judío siempre vivió aparte, no tenía las mismas creencias de la gente de fuera. Y sí, claro que cayeron en rebelión muchas veces y se equivocaron muchas veces, pero Dios trató, ¿verdad?, de hacer algo bueno en ellos a través de la ley. Después vinieron los profetas, ¿verdad? Los libros de los profetas posteriores, los cuales amonestaban al pueblo usando la ley, ¿verdad? Según la ley de Moisés, esto y esto y esto. Y Jehová habló y esto y esto y esto. Entonces, todo ha sido inspirado sobre la ley. Incluso Jesucristo, que representa la ley, y que la cumplió, ¿verdad? Incluso todo el Nuevo Testamento está plasmado de lo que es la ley, ¿verdad? Y los profetas. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos, hermano, y nos gocemos en aprender y en escudriñar la Escritura. Nosotros vemos que en el libro de Josué, de los jueces, en el libro de Samuel, de Ruth, todos esos libros, nos datan de un cambio en la historia, ¿verdad? Un cambio en donde el pueblo de Israel estaba dejando de ser un pueblo pequeño para convertirse en una nación. Posteriormente vemos, ¿verdad?, cómo termina eligiendo un rey, que Dios no estuvo muy de acuerdo con eso, pero bueno, en fin. Pero la Biblia nos ha narrado historias para que nosotros entendamos el propósito de Dios en el ser humano y cómo nosotros podemos cambiar nuestra vida, ¿verdad? Y aprender, como dice aquí, ¿verdad? Escuchar, ser redarguidos, ¿verdad? Corregir y ser instruidos. Entonces, eso es lo que hace. Para eso, la ley de Dios, para eso está escrita, ¿verdad? Entonces, más adelante vemos otra parte también que aparece, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Y si usted ve, ¿verdad? La historia es así, ¿verdad? Estando María desposada, ¿verdad? Dice la Escritura, se halló en ella que había concebido del Espíritu Santo. Si lo vemos en cada uno de los evangelios, dicen distintos, ¿verdad? En otro evangelio, ¿verdad?, creo que es en Lucas, dice que la sombra, ¿verdad?, del Altísimo se posó sobre ella para que pariera un santo ser. Entonces, vemos nosotros que cada uno nos da un detalle distinto, pero el propósito de los evangelios es que llegue la palabra a todas partes, ¿verdad?, que se sepa quién fue Jesús. Juan nos dice esto en su evangelio. Dice, de Cristo se pudieron haber escrito muchas cosas más, no habría suficientes libros en el mundo para poderse escribir todo lo que Él hizo. Pero las cosas que se escribieron son para que creas que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengáis salvación. Entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que había un propósito en la Escritura. Había un propósito. Y era tan indispensable y tan fundamental que los mismos apóstoles siguieron escribiendo.
que los mismos judíos siguieron escribiendo todavía, hasta el tiempo de Apocalipsis, ¿verdad? O del libro de las revelaciones, donde ya con eso se acaba esa revelación. Entonces, vemos nosotros que para ahora nosotros tenemos los libros y ya están completos. Ahora, ¿qué nos sigue? Bueno, aquí nos está hablando de que estos libros no solamente, ¿verdad?, nos dan esa sabiduría, ¿verdad? No solamente nos traen revelación, sino que también nos traen dirección. Y la Biblia, hermano, la Biblia ha sido un libro que, que a pesar de que es el más vendido de la historia, ¿verdad? Porque la Biblia, ha de usted saber, es el libro más vendido de toda la historia. Es el libro menos leído. Y sí, porque se lee en las iglesias, se lee en las casas, se lee en las iglesias, pero en las casas casi la gente no la quiere leer. Entonces, nosotros necesitamos leer la Biblia, hermano. Necesitamos empaparnos de ella, no tenerla como un amuleto ahí abierta enfrente de la sala para que se vea ahí. No digo que sea malo, no es malo, pero la Biblia no es un amuleto, ¿verdad? La Biblia se vuelve real si usted la lee y la aplica en su vida, ¿sí? Mientras, pues ahí va a estar y pues va a ser un libro abierto más ahí. Pero usted, hermano, usted lea su Biblia para que esas palabras dejen de estar como escritas en piedra y se vuelvan escritas en su corazón y que usted cambie y sea una persona distinta. Necesitamos, hermanos, enfocarnos en lo que es verdadero, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que tenga virtud alguna. Y eso es la palabra de Dios. Necesitamos empezar a dar fruto de que conocemos la palabra de Dios. Porque muchas veces vamos diciendo que somos cristianos, que amamos a Dios, pero nos estamos saltando las palabras de Dios y no estamos siendo de buen testimonio. La palabra de Dios sirve también no solamente para redarguir y para hacer todo esto, pero que la palabra de Dios también sirve para cambiar al ser humano. Sirve para que el ser humano deje de ser. Dice que el que robaba ya no roba, ¿sí? El que antes adulteraba ya no adultera. El que antes cometía pecado ya no lo hace. ¿Por qué? Porque la palabra llega. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, hace en nosotros una semilla que puede dar fruto. Pero nosotros tenemos que aceptar ese fruto para que podamos ser felices, para que podamos recibir del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia acerca de sí misma? Bueno, la Biblia nos habla que desde tiempos remotos ha estado intercediendo por nosotros también. La palabra de Dios, cuando se lee, cuando se habla, cuando se aplica, es una intercesión grande por nosotros, ¿sí? Mucha gente cita la palabra al estar orando porque eso hace que esa oración, ¿verdad?, intensifique y que tenga un mayor impacto. Cuando usted es bíblico y cuando usted empieza a hablar Biblia, usted está impartiendo vida porque la Biblia es vida. La palabra de Dios es vida. Entonces usted está impartiendo vida. Es necesario que nosotros aprendamos, hermanos, las promesas que están en la Biblia. Hay mucha promesa en la Biblia. De hecho, les comentaba que el único libro de toda la Biblia que nos dice que somos bienaventurados al leerlo es el libro de Apocalipsis. Dice, bienaventurado el que lea y guarde las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Entonces ahí nos dice, ¿verdad?, que ese libro tiene una bendición cuando nosotros lo leemos. Los evangelios fueron escritos para dar buenas nuevas, los profetas para amonestar al pueblo y para dejarnos una visión clara de que la palabra de Dios nunca va a pasar, ¿verdad?, que siempre va a existir y que todavía vamos a estar en el cielo y vamos a estar escuchando la palabra de Dios todo el tiempo. Nada más que a lo mejor ya no la vamos a escuchar a través de una lectura o a través de un audio, sino que Dios, vamos a estar ahí delante de su presencia y vamos a estar oyendo su palabra todo el tiempo. Ahora, ¿qué más interesante viene en la Biblia? Le voy a decir otra cosa, pero esto es un juego. Esto viene en las cartas estas de preguntas bíblicas, pero se me hizo muy importante porque tienes un poco de veracidad, ¿verdad?
En una ocasión dijeron, ¿cuál es el centro de la Biblia? Y si dividimos la Biblia en capítulos, hay 1188 capítulos en la Biblia. Y esos 1188 justamente, el, el, la mitad de esos capítulos te llevan a Salmo 118.8, que viene siendo 1188, ¿verdad? Pero bueno, Salmo 118.8. ¿Y qué dice ese salmo, ese verso? Dice ese verso, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Quiere decir que la misma palabra nos lleva por donde tú quieras buscar, ¿sí? Siempre nos va a llevar, ¿sí? Siempre nos va a llevar a buscar a Dios, siempre nos va a llevar, ¿verdad? Incluso los profetas hablaban como lo hacía Habacuc. Dice, aviva tu obra, Jehová. Dice, en medio de los tiempos hazla conocer. Estaba hablando de su palabra, ¿sí? Y de cómo debería de hacer conocer su palabra en medio de los tiempos difíciles. La palabra se escudriña porque en ella hay muchas cosas que nosotros todavía no terminamos de entender. Hay tantos enigmas, tantas cosas que podemos sacar de aquí y que nos enriquecen en nuestra vida espiritual. Porque cada una de estas palabras conlleva, ¿verdad?, una verdad profunda y que trae sanidad. En una ocasión, estábamos leyendo la palabra de Dios y una persona empezó a sentir un calor y entre más leíamos, más fuerte era ese calor que sentía en su pecho. Y decía la señora, es que a mí me detectaron cáncer de mama hace unas semanas y ahorita estoy en proceso de que me vayan a operar. Ella empezó a sentir un calor y un calor y un calor. Ella decía, yo ya lo que quería era quitarme la ropa, irme a meter al baño y quitarme la ropa y ver qué me estaba pasando, porque era un calor terrible. Y nomás sucedía mientras que estábamos leyendo la palabra. La mujer va al siguiente día con el doctor y el doctor tuvo que mandarle a hacer otros exámenes porque la bolita esa que ella tenía ya no estaba. Entonces le mandaron a hacer otros exámenes y pudieron corroborar que ella estaba sana. Entonces la palabra de Dios, hermano, no necesita más que la hables. Eso es todo. Háblala, créela, predícala y ella va a hacer su obra. Ella va a hacer su obra, ella no se va a detener. En una ocasión, un joven en una iglesia donde yo asistía, él tenía un hermano que se dedicaba a andar mal, andaba en el narcotráfico. Y nosotros le dimos una Biblia, en el grupo de jóvenes le dimos una Biblia. Y este muchacho se la llevó a su casa. Y él llegó y dejó la Biblia sobre una mesita de centro de sala, ahí en su sala. Y él se fue a acostar. Su hermano llegó en la madrugada, después de andar haciendo todas las cosas malas que usted se pueda imaginar. Y dice que el muchacho empezó a leer la Biblia. En la mañana, cuando se levantó, el muchacho le dijo, llorando, su hermano, le dijo, llévame a esa iglesia a donde tú vas. Y le dijo, ¿por qué? Dijo, porque tú dejaste un libro aquí anoche y yo lo leí. Dijo, y yo siento que algo en mí cambió. Yo ya no quiero hacer lo que hacía antes. Llévame, quiero que alguien me enseñe bien este libro. La Biblia se predica sola, hermano. Aunque tú no la predicaras, aunque tú no lo hicieras, que deberíamos de nosotros sentirnos privilegiados que se nos ha dado ese privilegio, porque dice que son cosas que anhelan hacer los ángeles y no pueden. Y a nosotros se nos encomendó llevar la palabra de Dios, hablarla. Pero si tú no lo haces, ella solita va a hablar. Ella sola va a hacer la obra que tiene que hacer. Va a presentarse en el momento adecuado, en el lugar adecuado, para salvar vidas. Necesitamos, hermano, empezar a creer en la palabra de Dios. Muchos no creen. Dice el proverbio
que los que se acercan a ella es como si se acercaran a un árbol que te da sombra, te acoge, te guarda, te cuida, porque es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, porque es lámpara porque guía tus pasos para que no andes en tinieblas y no tropieces y caigas en pecado, porque lumbrera en tu camino porque te defiende de todas las bestias que andan ahí afuera, todos los demonios. Es necesario que nosotros empecemos a apreciar un poquito la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, que nos discierne, que cuando tú estás leyéndola te hace llorar, porque tú te ves en ella y dices, ¿por qué están escribiendo esto? ¿Quién les dijo de mi vida? Nadie les está hablando de tu vida, nomás que el Señor te conoce, Él te diseñó. Él diseñó tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de reaccionar. Y por eso cuando Él habla en su palabra, Él te habla de lo que Él sabe. No echemos en saco roto la palabra de Dios, hermano, léala. Y si usted jamás ha leído la palabra de Dios, yo le recomiendo que usted empiece por Santiago y después los evangelios. Y ya puede leer el resto de la Biblia cuando usted desee. Pero Santiago nos da carácter, nos enseña a tener los pies en la tierra. Nos enseña que como cristianos tenemos un deber moral, no solamente espiritual, con los demás. Los evangelios nos van a hablar de Jesucristo y de su manera en que interpretó la escritura, que es la manera más correcta que ha existido. Después sigue Pablo, que nos habla del carácter espiritual y moral que debemos de tener. Y posteriormente ya en el Antiguo Testamento, donde vienen, ¿verdad?, las leyes, donde vienen los estatutos, los preceptos, que en su mayoría Cristo ya los cumplió, pero que hay algunas cosas que siguen vigentes que nosotros tenemos que respetar. Hagamos las cosas bien, hermanos. Busquemos de Dios. No me gustaría avanzar mucho más, pero estaría adelantándome en las clases. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí con estos dos videos y vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que esa palabra que Él ha dejado como un testamento sea en realidad esto, un testamento para mi vida en el cual yo me preocupe por leerlo, por averiguar lo que está escrito ahí y saber que es un legado para mí y una gran bendición. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana para la próxima clase. Dios les bendiga. Que tengan un feliz domingo.